Hola a todos, mi nombre es Brian Alfredo Siñani Catari y soy parte de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad Aquino Bolivia, Udabol. Este tiempo he estado cursando la materia de nociones de la psicología y en este tiempo, quiero hablarte acerca de un tema muy polémico. ¿Qué relación tiene la psicología con el cristianismo? ¿Son totalmente opuestas? ¿Son contrarias? Bueno, pues déjame decirte que la mayoría de los teólogos arguyen y dicen que la psicología no tiene nada que ver con el evangelio y que de hecho esta no tiene por qué ser utilizada por el consejero cristiano. Déjame ponerlo así. En una ocasión, una persona iba en la movilidad con pasajeros, con el chofer, y de repente el chofer enciende la radio y encuentra un psicólogo recibiendo llamadas del público y de repente una mujer llama y le dice: ¿sabe qué, señor psicólogo? Necesito ayuda, tengo un problema con el sexo. Y el psicólogo le pregunta: ¿cuál es tu problema? Explícame de qué se trata el problema. Ella de repente dice: mi problema es que conozco a un hombre y necesito acostarme con esa persona. Entonces el psicólogo le dice: bueno, pues háblame de tu pasado. ¿Cuál fue tu relación con tu papá, con tu mamá? Y de repente la mujer dice: mi madre era dominante, mi padre era un abusador, esto y aquello. Y de repente el psicólogo dice: ahí está tu problema. ¿Has notado que de repente tú podrías estar queriendo castigar a tus padres por cómo te trataron? Y la mujer dice: vaya, nunca lo había pensado así. Entonces el psicólogo le dijo: ¿sabe qué? ¿Por qué no viene a terapia conmigo y yo puedo ayudarla a superar su problema? Uno de los pasajeros que estaba escuchando esto de repente dice: esto es una tontería. Y el pasajero que estaba al lado le dice: ¿por qué usted dice esto? ¿Qué le hubiera dicho usted? Y esta persona contestó y dijo: lo primero que yo le hubiera dicho es que esta persona está en pecado y que está en un grave problema con Dios. Por lo tanto, debe arrepentirse y aceptar el perdón de Cristo. Mire, es aquí donde radica el problema entre la psicología y el cristianismo. Muchos teólogos, y ese es el argumento que utilizan, señalan y dicen que la psicología tratará de abordar el problema de las personas en tres maneras: su pasado, sus circunstancias o su genética. Y cuando los teólogos dicen esto, pues de alguna manera resaltan la idea de que no se hace responsable a las personas de su verdadera condición, que es el pecado. Es cierto, ellos pueden estar en lo correcto, pero ahora seamos totalmente sinceros. Si usted es pastor, si usted es consejero cristiano, déjeme preguntarle: ¿acaso usted, con su instrucción, con sus años de experiencia, no ha utilizado elementos que la psicología misma utiliza para poder encontrar el origen del problema de las personas? Entrevistas, preguntas: ¿y cuál fue tu trato? ¿Qué hiciste? ¿Qué experiencias tuviste? Esto es muy propio de la psicología. Y mire, podemos definir la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento, la conducta o la conciencia de las personas. Pero cuando hablamos de cristianismo, nuestra mente de inmediato relaciona todo esto con Dios y el estudio de su palabra. ¿Qué tal? Yo le digo a usted, si es que viéramos a la psicología de otra manera, como una herramienta, como un instrumento, no para que Dios obre necesariamente, porque Dios puede transformar a las personas, mire, por su inmenso poder y sus milagros, en un abrir y cerrar de ojos. El punto es que necesitamos muchos de nosotros de la psicología y lo usamos para poder entender a las personas. Nosotros no podemos entender el corazón de las personas, pero podemos utilizar las herramientas psicológicas para poder así entender mejor a aquellos que vienen en busca de ayuda. Con esto quiero decirle, la psicología puede ser una gran herramienta utilizada de la forma correcta. Sí, es cierto, la psicología, por ser humana, podría tener ciertas limitaciones, podría tener cierto alcance, y aunque podría ayudar a las personas a mejorar, puede llegar a un punto en el que esta persona vuelva a recaer y necesite otra vez de su psicólogo o necesite de terapia. Pero si esto sumamos el ámbito espiritual y le decimos a la persona: sabes que tu problema no solo está en el pasado, tu problema no solamente está en las circunstancias, tu problema no solamente está en tus genes, tu problema es la decisión que tú estás tomando hoy en día de hacer, de actuar, de comportar de cierta manera, y a eso Dios le llama pecado, y tú necesitas arrepentirte y necesitas venir a Cristo y Él te ayudará en el proceso de sanación, de superación, en el proceso de restauración, en el proceso de abandono de conductas pecaminosas. Entonces los resultados podrían ser totalmente diferentes. El punto es,
que no tenemos por qué ver a la psicología como enemigo del cristianismo, cuando la utilizamos, tal vez de forma inconsciente. Es mejor aceptar que la psicología es útil y a esto sumarle los principios bíblicos. Yo me animaría a decir que de hecho es la psicología que necesita de Dios. Dios no necesita de la psicología, pero nosotros sí, para poder entender, para poder ser más empáticos con las personas y ayudarlas de mejor manera. Por lo tanto, si tú eres de repente un consejero cristiano, si tú eres un pastor, si tú eres de repente una persona que ha estudiado psicología, no tienes por qué abandonar tu carrera, aunque he encontrado muchos que lo hicieron. Más bien, tú debes encontrar la manera de unir ambas y utilizarlos a la mejor manera, de la mejor manera, para bendecir al pueblo de Cristo. Por otro lado, recuerda que muchas de las formas que la psicología utiliza para poder ayudar a las personas están en la Biblia. El perdón, de repente el arrepentimiento, el reconocimiento de los errores, que la Biblia le dice reconocimiento de pecado, y el arrepentimiento, que es el abandono de estas conductas. Entonces, ¿por qué estar en una discusión? Te pido que tú reflexiones al respecto y te animo a poder seguir llenándote de Dios y de su palabra. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.